Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen. Soy su profesor Cristian Mendoza. Ya saben, conmigo hacemos la asignatura de historia. Muy bien chicos, después de este breve tiempo, de esta semana de vacaciones que han tenido, chicos, nos encontramos ante el último periodo, el último bimestre. 7 semanitas más y se acaba todo el año escolar. ¿Ya chicos? Así que pongamos nada menos que con atención los temas que vamos a desarrollar nada menos que en esta ocasión. ¿Ya? Así que el tema que vamos a ver es nada menos que es de historia del Perú. La clase está dirigida para los jovencitos de pre, ¿ya? Y miren, el tema se llama el primer militarismo, guerra con la Gran Colombia y la Confederación. Son varios temitas, pero escucha bien, no voy a escribir todo, voy a soltar algunos datitos, ¿ya? Porque sabes que estamos haciendo pizarra. Miren, acá tenemos en nuestro organizador, ¿ve? Y acá la parte práctica. Muy bien, chicos. Entonces vamos a comenzar con nuestro tema. Miren, el tema genérico es nada menos que escribimos acá, primer militarismo. A ver, para recordar, chicos, que antes de irnos a vacaciones, el último tema era, ¿se acuerdan? Las corrientes libertadoras. ¿Mm? Tanto la corriente libertadora del norte como la corriente libertadora del sur. Eso significa que ya sea con San Martín, en un inicio, se inicia el proceso, y finalmente con Simón Bolívar se consolida nuestra independencia. No te olvides, chicos, una vez que se logra la independencia, los que primero gobernaron en el país fueron los militares. ¿Correcto? Entonces, miren acá. Profe, entonces, cuando el Perú nació como república, surge el primer militarismo. Miren, el primer militarismo es un periodo de nuestra historia que va del año 1827, miren, ve, hasta el año 1800, miren acá, intercambio estos dígitos. Ahora pongo acá el 7 y acá el 2. ¿Ah? Entonces, miren chicos, vamos acá, puntuales. Desde el año 1827 hasta el año 1872 es el primer militarismo. Todo ese periodo, ¿quiénes gobernaron en el Perú? Los militares. Se sintieron con ese poder de gobernarnos. ¿Te das cuenta? Ya, profe. ¿Ve? Pero miren, acá vamos a hacer este primer militarismo. Va a tener acá un breve, un lapso, ¿no? Porque miren, todo esto es el primer militarismo. Esta es la época del caos y esta es nada menos que la famosa prosperidad falaz. Se llama. Hay que escribir bien. Aquí está. Lo ponemos acá. Prosperidad falaz. El día de hoy, ¿ya? El día de hoy solamente vamos a hacer la primera parte. Es decir, la época nada menos que del caos. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Ay, disculpen chicos. Ya. Ahí miren acá. Miren, en esta época de caos, todo esto es el primer militarismo. ¿Qué es el primer militarismo? Es cuando, miren, fenómeno, miren acá, fenómeno, donde los mariscales, así se hicieron llamar, donde los mariscales de Ayacucho, ¿ve? Toman, capturan, toman el poder. Los militares son los que van a gobernar nada menos que este primer periodo. ¿Y por qué los militares se sintieron con el derecho de gobernarnos? A ver, repita el proceso. ¿Por qué creen ustedes? A ver, en tu mentecita, a ver, hacemos un juego mental y a ver si aciertas. ¿Cómo se hicieron llamar los militares? A los mariscales de Ayacucho. Porque los militares dijeron, oigan, peruanos,
Gracias a quienes son, el Perú es un país libre e independiente, por los militares. Nosotros hemos ido a pelear, a combatir. Entonces, escúcheme, te voy a preguntar esta. ¿Por qué razón los militares se sienten con el hecho de gobernarnos? Porque gracias a ellos se consolida la independencia del Perú. Por eso se hicieron llamar los mariscales de Ayacucho. ¿Correcto? Ahora vamos a ver acá, chicos, las características del primer militarismo. ¿Correcto? ¿Ya? Entre las características, hoy miren, en el Perú, ¿ah? El Perú ya era independiente, miren, persisten, es decir, persisten la esclavitud y servidumbre. En el Perú ya independiente, ¿había esclavos? Sí. ¿Te acuerdas de la ley de vientres de San Martín? Todos los que nacían desde proclamar la independencia del 28 de julio nacían libres. Y los que nacían antes, lamentablemente, se quedaban bajo la condición de esclavos. Aún había esclavos. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Oye, una escasa población. Miren, se calcula que más o menos hubo no más de 1,5 millones de habitantes. Y en su mayoría eran nada menos que indígenas. Cuando llegaron los españoles al Perú, ¿se acuerdan del Tahuantinsuyo? Había promedio de 10 millones de habitantes. Cuando se van, miran, 1,5 millones de habitantes. ¿Te das cuenta? Ya éramos un país independiente. Existía el voto censitario. Te explico, no voy a escribir. ¿Qué es el voto censitario? En ese entonces, ¿quiénes podían elegir? ¿No? Había democracia, sí, pero una democracia muy limitada. ¿Qué era el voto censitario? Que solamente podían votar los varones. Solamente los varones. Las mujeres, todavía no. Pero los varones que sepan leer y escribir, y que paguen sus impuestos. Ese era el voto censitario. ¿Te das cuenta? Profe. ¿Qué más? En este primer militarismo vamos a tener, miren chicos, 6 constituciones. No estoy diciendo las 6 primeras, vamos a tener 6 constituciones. El Perú en total tuvo 12. Y en este primer militarismo vamos a tener desde la tercera hasta la 8ª constitución. Profe, qué complicado, ¿sí? ¿Y cómo estábamos económicamente? Endeudados. Miren, la principal fuente de ingresos que tenía el Estado era nada menos que el tributo indígena. Profesor, esto no lo había anulado San Martín, sí, pero ¿quién lo restituyó? Simón Bolívar. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Profe, entonces, así estaba el Perú, sí. Y dentro de los militares, mírenme, había 6 constituciones. Acá ve, chicos, constante golpes de Estado. Éramos un país muy inestable. Por esa razón, acá en el primer militarismo va a haber pugnas militares. Y las posiciones van a ser bien claras. ¿Quiénes estaban? Los conservadores y liberales. Habían militares conservadores, habían militares liberales y constantemente entre ellos va a haber golpe de Estado. ¿Ya? Y miren, el territorio peruano. Teníamos un promedio de 2 millones de kilómetros cuadrados. Ven acá el mapita. Pero todo eso va a cambiar. Porque luego vamos a ver, chicos, poco a poco, cómo nos empiezan a quitar territorio.
y empezamos a ceder territorio. ¿Te das cuenta? Ahora si te pregunto, ¿con qué países limitamos en ese entonces? Con tres, miren, acá había toda la Gran Colombia, ¿se acuerdan? La Gran Colombia. Brasil, y ese entonces Bolivia tenía salida al mar. No limitábamos con Chile, todavía no había Ecuador, todavía no había Colombia. ¿Ah? Entonces se llamaba la Gran Colombia con el Imperio Brasil y nada más con Bolivia. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe. Entonces limitábamos solamente con tres países, ¿ah? Muy bien, ahora en este cuadrito vamos a hacer nada menos que los presidentes, los gobiernos. Los gobiernos militares. ¿Ya? Vamos a hacer el primer militarismo. Comenzamos acá, miren, voy a poner. El primer presidente se llama acá el gobierno de un tal del mariscal José de la Mar. ¿Correcto? Luego viene un tal Luis José de Orbegoso. O no sé si es. Me estoy equivocando yo. Quedan acá. Acá viene Agustín Gamarra. ¿Qué te iba diciendo acá? Profe Agustín Gamarra, sí. También era mariscal, ¿no? El mariscal de Ayacucho, Agustín Gamarra. Y acá sí viene el mariscal Luis José de Orbegoso. Ahí está. Miren, acá, dato. José de la Mar fue presidente, acá voy a poner ya, acá bajito mejor, desde el año 1827, tendría que haber sido hasta el 31, pero llegó hasta el 29. ¿Cuántos años gobernó? 2. ¿Qué le dieron? Golpe de Estado. Él gobernó, ahorita vamos a hacer la secuencia, del 39, 1829 al 33. Él sí terminó su mandato. Y Orbegoso desde el año 1833 al 35. ¿Qué pasó? Un golpe de Estado. ¿Se cuenta? ¿Ya? Entonces, ahora vamos acá. Chicos, ya dije, algunos datos voy a soltar, no voy a escribir. Primer dato, José de la Mar es el primer presidente elegido democráticamente. Es el primer presidente constitucional, ¿correcto? Era de tendencia liberal, ¿ya? Y fue elegido nada menos que por el Congreso. En ese entonces, el Congreso era el que elegía al presidente. Allá. Ese dato yo no voy a poner, 1. Él promulgó la Constitución Política, la CPP, de 1828. Lo llaman la madre de las constituciones, ¿correcto? ¿Ya? Está mal decir que el cargo duraba ¿cuánto tiempo? 4 años, pero no lo cumplió. ¿Ya? Miren, acá se va a dar algo muy interesante. Voy a poner la rebelión de los iquichanos. Por acá. Ahí está. Ya. La rebelión de los iquichanos. ¿Y saben quiénes eran los iquichanos? Eran nada menos que eran de Huanta. Así voy a poner, miren, eran de Huanta, Ayacucho. ¿Y por qué se habían rebelado estos guantinos? La rebelión de los iquichanos en Huanta, Ayacucho, fue una rebelión dirigida por un personaje llamado Antonio Navala Huachaca. ¿Y saben lo que querían estos campesinos? Querían que el Perú fuese a ser colonia de España. Ellos no querían la república, querían seguir manteniendo el vínculo, ya, nada menos que con la corona española. Profe, si querían seguir unidos al Perú, fíjate, había peruanos que querían ello. ¿Qué más? Creó las juntas departamentales para la descentralización, ¿no?
el poder legislativo era la Cámara de Senadores y Diputados. Pero acá voy a poner lo más importante, ¿ah? Guerra con la Gran Colombia. Éramos un país independiente y ya empezamos a tener una guerra. ¿Y con quién empezamos a tener una guerra? Nada menos que con la Gran Colombia. ¿Y por qué? Entre las causas de la rebelión o de la guerra con la Gran Colombia, mira, acá vamos a poner con otro color, con este. Causas. ¿Saben lo que había pasado? Uno, la invasión a Bolivia. Invasión, miren, a Bolivia. Pero miren acá, por Agustín Gamarra. Mire el mapito ahora de abajo. ¿Te acuerdas que esta zona, ¿no? En esta es Bolivia, miren, esta zona, ¿cómo se hacía llamar antes? Nada menos que el Alto Perú. ¿Para eso no? Pues esta parte de acá. El actual Bolivia, ¿cierto? Y al Perú no le había agradado que Bolivia se separe del Perú, pero lo hizo. Nace el país llamado Bolivia, ¿ya? 1825. Y hubo un militar llamado Agustín, míreme, Agustín Gamarra, que no le agradó esto, y en el gobierno de José de la Mar, Agustín Gamarra invade Bolivia. ¿Y cuál fue el objetivo de Agustín Gamarra? Que Bolivia vuelve a ser, o el Alto Perú, vuelve a ser una provincia peruana. Quien es entonces el presidente de Bolivia era nada menos que Antonio José de Sucre, que era el brazo derecho nada menos que de Simón Bolívar. Y le hicieron firmar un tratado, el Tratado de Piquiza, y lo votaron a Sucre. Entonces esto enojó muchísimo a Simón Bolívar, por eso nos declaró la guerra. Ahí está uno, la invasión a Bolivia. Otro, nada menos que fue Bolívar, miren, pretendió quitarnos más territorio. Bolívar señalaba y decía que Jaén, ahí está, les explico cuál es Jaén, Tumbes y Maynas. ¿Estás viendo el mapita de abajo? Mira acá, mira, todo esto, mira para acá, Jaén, Tumbes y Maynas. Ahí está, ¿ven? Según Bolívar, esos territorios le pertenecían a la Gran Colombia. Y ya nos había quitado anteriormente el Alto Perú, ahora quería quitarnos esos territorios. Obviamente el presidente no va a ceder. Y otro fue, chicos, el resentimiento de Bolívar. El resentimiento de Bolívar. ¿Y por qué Bolívar estaba resentido? Porque cuando Bolívar estuvo en el Perú, dejó el mando a Andrés de Santa Cruz y promulgó la Constitución. Pero ni bien se fue Simón Bolívar, chicos, se dejó sin efecto nada menos que dicha Constitución. ¿Te das cuenta? Ya, profe. Entonces, por eso se inicia la guerra nada menos que con la Gran Colombia. Y esta guerra con la Gran Colombia tiene fases. Tiene la fase terrestre, ¿no? Por tierra, y tenemos la fase marítima, donde nos enfrentamos por mar. Y obviamente pues Simón Bolívar nos declaró nada menos que la guerra. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Y en la fase marítima, primero que nada, en la fase terrestre, vamos a cambiar acá, ahí está. En la fase terrestre, ¿quién dirigió el conflicto? El mismo presidente José de la Mar, ¿correcto? Y se dieron las batallas de Saraguro y Portete, acá en la vía terrestre. Se dieron una batalla
de Saraguro y Portete. Saraguro y Portete de Tarqui. Portete. ¿Ya? Por la vía marítima se habían dieron que los combates, por varias veces combates, el combate nada menos que de Malpelo. Se llama de Malpelo. ¿Y saben qué? En ese entonces nuestra marina estaba dirigido por un almirante inglés llamado Guise, quien, mire, escuchen bien, quien logra ocupar Guayaquil, pero en pleno conflicto muere nada menos que Guise. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Y entonces, en la fase marítima, o en la campaña marítima, el Perú ocupó Guayaquil. ¿Ya? Acuérdate que Guayaquil, actual Ecuador, le pertenecía al Perú. ¿Correcto? Oye, estábamos en plena guerra y bueno, se estaba nada menos que firmando el armisticio de Piura para poner nada menos que paños fríos al conflicto, y en plena guerra, el que había invadido Bolivia, el que generó todo, Agustín Gamarra, dio un golpe de Estado y lo destituyó a José de la Mar. Y José de la Mar fue deportado nada menos que del Perú. ¿Correcto? Lo deportaron, las órdenes eran acabar con él, pero no se realiza. Y bueno, pues José de la Mar es expulsado a Costa Rica y Agustín Gamarra da golpe de Estado. Así, por eso no cumple años, así es donde Agustín Gamarra llega al poder. Entonces te perdiendo un punto. ¿Agustín Gamarra llegó de manera democrática a ser presidente del Perú? No. ¿Correcto? Agustín Gamarra, presidente de 1829 al 33, ¿no? Asume el poder tras el golpe de Estado. ¿Mm? Tras el golpe de Estado. Y prácticamente obliga al Congreso para que se le nombre como presidente. Y él era conservador, ¿correcto? Era de tendencia autoritaria, nada menos que Agustín Gamarra, ¿correcto? Bien, entonces, el Congreso lo nombra presidente, ¿ya? Y en el gobierno de chicos, miren, se creó el departamento de Amazonas. Se inicia la explotación de salitre en Tarapacá. Se dio la creación y dirección general de las aduanas, la fundación de la maternidad de Lima, ¿ya? Pero lo que se va a caracterizar en el gobierno de este señor es que se van a firmar nada menos que 3 tratados muy importantes. ¿Con quién estábamos en guerra? Con la Gran Colombia. Así que se firmó el tratado, miren, a Larrea-Gual. Y con este tratado Larrea-Gual se pone fin a la guerra con la Gran Colombia, ¿no? Que dijeron, oye, Gran Colombia, esta guerra no nos conviene ni a ti ni a mí. Simón Bolívar entendió que esta guerra no era nada provechoso ni para ellos. Además, Simón Bolívar, chicos, estaba delicado de salud. Entonces, devolvimos Guayaquil a los colombianos y Colombia renuncia a quitarnos, no lo había hecho, pero no es a quitarnos Jaén, Tumbes y Maynas. ¿Correcto? Listo. Muy bien. ¿Qué más? Oye, ¿por qué se inició todo esto? ¿A quién habíamos invadido? Profe, nada menos que a Bolivia. Así que teníamos que firmar la paz con los bolivianos. ¿En serio, profe? Claro que sí. Entonces se firma nada menos que el Tratado Panduí Noboa. ¿Correcto? A ver. No, espérense, el tratado se llama
el Tratado de Tiquina. ¿Qué estoy hablando yo? El Tratado de Tiquina. ¿Con quién se firmó el Tratado de Tiquina? Nada menos que con Bolivia. Y el Perú renuncia a Bolivia y dice, bueno, Bolivia pues fue un país independiente. Escucha bien, en el año 1830 fallece nada menos que Simón Bolívar, ¿correcto? Y cuando fallece Simón Bolívar, 1830, también se murió la Gran Colombia. Y acá sí viene el Tratado de Pando-Noboa. Y en el Tratado de Pando-Noboa, ¿qué había sucedido? La Gran Colombia, bueno, muere Simón Bolívar y se muere la Gran Colombia. Y esto firmamos con el reciente país que se había separado de la Gran Colombia, Ecuador. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe. Así será entonces. Muy bien. Oye, él sí llegó a terminar su mandato y muchos sugieren que si él termina su mandato fue gracias nada menos que a su asesora y esposa de Agustín Gamarra. ¿Y cómo se llama la esposa y asesora de Agustín Gamarra? Se llama Doña Francisca Zubiaga. Zubiaga. La llamaban la Mariscala, la Pancha. Ella, la que está aquí en imagen. ¿No? Entonces, en el gobierno, escuche bien, a no escribir, jugó un rol muy importante doña Francisca Zubiaga de Bernales, ¿no? Llamada la Mariscala. Factor decisivo para finalizar su gobierno. Escucha bien, por lo menos ella detuvo 17 golpes de Estado contra su esposo. Tenía también su propio, estaba al mando también de tropas, esta doña Francisca, ¿ah? Asesora política, ¿no? Consejera de Agustín Gamarra, neutralizó nada menos que, por lo menos como dije, 17 intentos de golpe de Estado. Pero al final muere exiliada esta doña Francisca, ¿no? Bien, entonces ahí está. Entonces ella es el factor decisivo de Agustín Gamarra. Gobierno conservador autoritario. Termina su gobierno y es elegido presidente ¿quién? Nada menos que Luis José de Orbegoso. ¿Ya? Luis José nada menos que de Orbegoso. Y bueno, él gana las elecciones, pero resulta que acaban a querer derrocar nada menos que a Orbegoso. ¿Ya? Entonces, fue elegido presidente por la Convención Nacional y asume el mando, ¿correcto? Pero cuando Pedro Bermúdez gobernaba, vamos a encontrar nada menos que una constitución política que se va a promulgar en el gobierno de Orbegoso. Así que se promulgó la constitución política de 1834. Le llaman la constitución nada menos que liberal. Pero ¿saben por qué más se recuerda este gobierno? Porque acá va a haber sublevaciones. Es decir, se van a rebelar contra el gobierno de Orbegoso. Porque Orbegoso era de tendencia liberal y los conservadores habían perdido. Así que vamos a tener primero la sublevación de un tal de Pedro, del militar Pedro Bermúdez. ¿Correcto? Nada menos que de Pedro Bermúdez. Y este Pedro Bermúdez era un militar conservador autoritario y es el que pierde las elecciones con Orbegoso. Y este señor finalmente se subleva. No aceptó el nombramiento de Orbegoso como presidente. Así que Orbegoso y Gamarra se unieron. ¿Para qué? Para derrocar nada menos que a Orbegoso. ¿Correcto?
Y Pedro Bermúdez en el sur, ya en el sur, se nombró jefe supremo Pedro Bermúdez, pero solamente el sur lo había nada menos que respaldado, ¿ya? Así que algunos consideran esto nada menos que la primera guerra civil en el Perú, ¿correcto? ¿Ya? Y miren, la rebelión de Pedro Bermúdez se acaba, se voy a narrar, ¿ya? Se acaba con la paz de Maquinguayo. Vamos acá. Vamos a ver ahorita acá. Miren, está identificado así, como la paz, ¿no? Se acaba con la paz o abrazo, miren, de Maquinguayo, nada menos que Jauja. ¿Y qué es lo que sucede? Miren, esta paz de Maquinguayo es entre, ¿cómo se llama? Entre Orbegoso, él es Orbegoso, y José Rufino Echenique, ¿ya? Entonces, como se había revelado a Pedro Bermúdez, o de mucho Orbegoso, Bermúdez se revela. Bermúdez estaba a punto de iniciar una guerra civil, bueno, ya estaba iniciándose la guerra civil entre los mismos peruanos. Pero uno de sus soldados, él, Echenique, sabía que enfrentarse entre peruanos no estaba bien. Así que Echenique, para evitar enfrentarse con Orbegoso, porque Echenique estaba en el mando de Pedro Bermúdez, reflexiona y Echenique toma prisionero a Bermúdez, al rebelde Bermúdez. ¿Y qué hizo Echenique? Tomó prisionero a Bermúdez y lo entregó a Orbegoso, y en Maquinguayo, Jauja, se dio el abrazo, la paz de Maquinguayo, entre el ejército de Bermúdez, que ahora estaba capturado, y nada menos que de Orbegoso. Así que el primer intento de golpe de Estado fracasó, ¿correcto? Listo. Muy bien, entonces termina ahí, y miren, lo que sí va a triunfar es la sublevación del siguiente. B. La sublevación nada menos que del presidente más joven del Perú, ya más adelante, es decir, que sí triunfa, que se llama Felipe Santiago Salaverry. Acá ponemos B. La sublevación de Felipe Santiago Salaverry. ¿Correcto? Él se proclamó, miren, él tenía 29 años de edad. Y él se proclamó jefe supremo del Perú. Es decir, presidente, pues, ¿no? ¿Y qué había pasado con el presidente Orbegoso? Estaba en el sur, estaba en Arequipa. Entonces, ¿qué hizo Felipe Santiago Salaverry? Aprovechando la ausencia de le da nada menos que golpe de Estado. Y se proclama jefe supremo del Perú. Orbegoso en el sur, obviamente, se entera, dijo, ¿y cómo es posible que Salaverry me dio golpe de Estado? Y Salaverry, pues, con 29, dijo, no, el Perú es nada menos que un país acéfalo sin presidente. Así que Orbegoso se alió ¿con quién? Con Andrés de Santa Cruz, presidente de Bolivia, siendo él peruano, ¿correcto? Y Orbegoso se enfrenta a Felipe Santiago Salaverry en la batalla de Yanacocha y Uchumayo. Pero es finalmente en la batalla de Socabaya donde, batalla de Socabaya, donde Salaverry es derrotado. Donde Salaverry es derrotado y fusilado, chicos, lo fusilaron. Breve, el gobierno
nada menos que de Felipe Santiago Salaverry, ejecutado en Arequipa, lo fusilaron, ¿no? Al año siguiente nomás, meses estaba en el poder este Felipe Santiago Salaverry. Ya está. Ese era en el 35. Al 36 lo fusilan a Felipe Santiago Salaverry. Ahora miren, se derrotó a Salaverry y en el Perú viene un capítulo muy interesante que se llama la Confederación. Miren, profe. La Confederación Peruana guión Boliviana, donde nos unimos por primera vez la Confederación Peruana Boliviana. Y esta confederación, chicos, se inicia tras derrotar a Felipe Santiago Salaverry. Miren, del año 1836 hasta el año 1839, 3 añitos, solamente duró la Confederación Peruana Boliviana. ¿Se concretizó? Claro que sí se concretizó la Confederación Peruana Boliviana. Ahora, el detalle era que luego esto va a despertar nada menos que opositores de dicha confederación. Entonces, ahí está. Entonces, ¿cuándo se inicia la Confederación Peruana Boliviana? ¿Tras la muerte de quién? ¿Tras la ejecución de quién? Tras la ejecución, fusilamiento de Felipe Santiago Salaverry. Y Salaverry estaba en contra de la Confederación, ¿no? Y en el 39 vamos a ver lo que sucede. Mírate acá este mapita. Mira. Se unía Perú y Bolivia. ¿Se unieron? Sí, por 3 años. Fíjate tú. Ya existía el país llamado Ecuador, pero mira, Ecuador era pequeñísimo. Ya Colombia y Venezuela se habían separado de la Gran Colombia. Acá estaba Uruguay, Paraguay todavía no existía, la Argentina, acá estaba Chile. Oye, Argentina pasa a un segundo plano, Chile pasa a un segundo plano. ¿Quién es ahora nuestra competencia? Nada menos que Bolivia. Entonces, chicos, habían razones, factores para unir al Perú y a Bolivia. Sí, sí habían factores. Porque finalmente, antes eran uno solo. ¿Te acuerdas? Lo llamaban a Bolivia, ¿cómo lo llamaban? El Alto Perú. ¿Ya? Entonces, había razones, de sobra. Entre esas razones estaban nada menos que, voy a poner así nomás, las razones geográficas. Claro, uno, el lago Titicaca, el otro, la cordillera de los Andes. Entonces, habían razones geográficas, sí, ahí está. ¿Ve? El otro, habían razones históricas. ¿Por qué? Porque en Bolivia se había desarrollado la cultura tiahuanaco, y en el Perú también, ¿no? Los tiahuanacos, los tupacas, los collas, el virreinato del Perú, el tahuantinsuyo, las rebeliones indígenas. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Profe, históricamente había eso, sí. Económicamente también. No estoy escribiendo, miren, estoy explicando. Las causas económicas. Porque entre Perú y Bolivia había un fuerte flujo comercial. Demasiado flujo comercial. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Había razones personales? Sí. El caudillismo del peruano Andrés Santa Cruz, que ahí te vamos a ver. Ahí está. Entonces, ¿había razones? Sí. Además, adelante, ¿cómo se llamaba? El Alto Perú. ¿A quién no les agradó la Confederación Peruana Boliviana? Que está de Chile y Bolivia. Ahorita vamos a hablar un poquito más. Oye, la Confederación fue inmediata, fue rápida, ¿no? La Confederación Peruana Boliviana fue todo un proceso. En un proceso de congresos.
se reunieron para debatir, ¿no? Nada menos que la creación de la Confederación Peruana Boliviana. No es que ya nos unimos y así de fácil, no era así de fácil, ¿ya? Entonces, para ello va a haber nada menos que 3 congresos. Ya, no fue muy sencillo, por acá. Uno, el congreso nada menos que de Huaura. ¿Dónde queda Huaura? Ah, en Lima. C, el congreso nada menos que de Sicuani. ¿Dónde queda Sicuani? En el Cusco. Y el congreso de Tapacari. Entonces, ahí tenían que debatir, estaban de acuerdo o no con la Confederación Peruana Boliviana. ¿Correcto? Tras una serie de debates, en el Congreso de Huaura, escucha bien, en el Congreso de Huaura, se decide crear la creación del Estado, nada menos que norperuano. Norperuano. En Sicuani, tras el debate, dijeron, vamos a crear la creación del Estado surperuano. Y si te has percatado, al Perú lo iban a dividir en 2. Y en el Congreso de Tapacari, la creación de Bolivia. Pues Bolivia seguía manteniendo su territorio, ¿no? Pero miren, en ese Congreso se decide el Estado norperuano. Ahí estábamos nosotros, ¿no? Tarma, Huancayo. Con su capital nada menos que en Lima. El sur peruano, el verdecito, con su capital en el Cusco. Y el amarillo nada menos que el Estado boliviano. Entonces, se crearon estos 3 estados, se debatieron, dijeron, ¿estás de acuerdo con la Confederación? Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. No hubo ningún tipo de inconvenientes. Y cada estado empezó a elegir nada menos que a sus propios representantes. ¿Ya? Entonces, ahí está el proceso. Ahora, para estos congresos, ¿correcto? Vamos acá. Se nombró como presidente del Congreso de Lima, nada menos que Orbegoso. El presidente de Sicuani Cusco, nada menos que un tal Ramón Herrera. Cada estado iba a tener un presidente, ¿no? Pero entre los 3 había haber uno más. Entonces, y acá el presidente, ¿quién era? Nada menos que Andrés de Santa Cruz. Ya. Está primero el estado norperuano, surperuano y el estado boliviano. Pero esto no quedaba ahí. Había que ratificar. Y sea nada menos que llaman el Congreso o el Pacto de Tacna. ¿Ya? ¿Qué sucedió en este Congreso de Tacna? Tenía que ratificarse todo lo acordado, ¿no? La ratificación y creación oficial de la Confederación Peruana Boliviana. Acá tenía que nada menos que ratificarse. Miren, oye, ya se sabía que a otros países no les iba a agradar esto. Así que en el Congreso de Tacna se elige al protector de la Confederación Peruana Boliviana. ¿Quién? Andrés de Santa Cruz. Por un tiempo de 10 años con opción a reelegirse. Entonces Santa Cruz fue proclamado nada menos que protector de la Confederación Peruana Boliviana. ¿Correcto? Se proclamó una constitución para los 3 estados. La Constitución de 1837. ¿Correcto? ¿Ya? Y miren, esto es muy importante, se promulgó el código civil
y penal para los 3 estados, ¿correcto? Pero acá miren, voy a poner con otro color. Acá viene lo más importante. ¿Por qué, profe? Porque en esta Confederación Peruana Boliviana se dio nada menos que la ley de los puertos libres. Repito, se dio nada menos que la ley de puertos libres. Y justamente por esto es que 2 países nos van a declarar la guerra. ¿En serio, profe? Sí. ¿Y por qué? ¿O en qué consistía la ley de puertos libres? Señalaba, escúcheme, señalaba que esto le convenía nada menos que a Inglaterra y Estados Unidos. Miren que el mapita, ¿no? Los puertos libres, ¿sobre dónde? Paita. Profe, en el norte. Paita. ¿Ya? En el puerto del Callao. ¿Correcto? ¿Ya? En Hilo, Moquegua y Cobija. Cobija en ese entonces pertenecía a Bolivia. Ahora mira acá el mapita. ¿Qué decían? Acá está. Todo producto que llega de Europa o Estados Unidos y solamente desembarque en los 3 puertos, ¿no? De Paita, Callao, Hilo y Cobija, los productos entran libres de impuestos. No se les va a cobrar ningún impuesto. Entonces, ¿qué dijeron los demás? Bueno, entonces ya ¿para qué vamos a desembarcar en Argentina? No, ¿para qué ya? De frente al Perú. Oye, ¿para qué vamos a desembarcar en Chile? ¿Para qué? Vamos de frente al Perú. Por eso esto no le convenía a quienes, nada menos que a esos 2 países. Así que, miren, esto les perjudicaba económicamente enormemente a estos 2. Así que se organizó, miren acá, la expedición de puertos intermedios. ¿Ya? Acá. No. No son puertos intermedios. Acá vamos acá. Viene a ver acá, ¿cómo se llama? Las expediciones, ahí está, restauradoras. Ahí está. Es bastante información en la cabecita. Las expediciones, miren, restauradoras. ¿Quiénes estuvieron en estas expediciones restauradoras? ¿Quiénes? Miren, nuestros enemigos. ¿Quiénes fueron los enemigos de la Confederación Peruana Boliviana? Los enemigos, ¿quiénes fueron? Chile, Argentina y el Perú. El mismo Perú, el Perú conservador, estaba en contra de la Confederación Peruana Boliviana. No todos los peruanos estaban de acuerdo con la Confederación. Ahora mira acá, para ser exactos, ¿quién? Gamarra. Agustín Gamarra. Y miren a Ramón Castilla. En algún momento se aliaron con los chilenos para traerse abajo la Confederación Peruana Boliviana. Acuérdate que dije que había pugnas entre estos, ¿correcto? ¿Cuál fue el objetivo de de estas expediciones? ¿Cuál fue el objetivo? Dice restaurar al Perú y a Bolivia, ¿no? En otras palabras, poner fin, acabar con la Confederación. Porque a ellos no les convenía poner fin a la Confederación Peruana Boliviana. Y miren, chicos, en total se organizaron por estos países nada menos que 2 expediciones. La primera expedición y la segunda expedición. ¿Correcto? De frente en la primera expedición restauradora estuvo a cargo nada menos que del argentino Manuel Blanco Encalada. ¿Y qué creen ustedes? Que esta primera expedición restauradora
al mando del argentino Manuel Blanco de Calara, desembarcaron en Arequipa y se dio la batalla de Paucarpata. Y escucha bien, los chilenos argentinos fueron derrotados por Andrés de Santa Cruz, ¿correcto? Y justamente se firmó ese mismo tratado, el Tratado de Paucarpata, donde Chile se retira, ¿no? ¿Te das cuenta? Oye, acá en la segunda expedición restauradora es acá donde van a tener el apoyo de quién, el apoyo nada menos que de Agustín Gamarra y Ramón Castilla y otros peruanos. Y va a estar al mando del chileno Juan Manuel Bulnes. Y desembarcaron nada menos en el Perú. Y se dieron las batallas de Portada de Guía, ¿no? Donde es derrotado nada menos que los confederados, y la más importante, la batalla de Yungay o Pan de Azúcar, donde Castilla, que estaba al mando de los chilenos, ¿no?, derrotó nada menos que a Andrés de Santa Cruz. Miren, y Andrés de Santa Cruz fue nada menos que exiliado. Fue declarado enemigo capital del Perú. ¿Te das cuenta? Muy bien, profe. Después de haber derrotado a los confederados, dijeron, muy bien, ya lo hicimos. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, hay que hacer nada menos que las restauraciones. Hay que restaurar al Perú. ¿Y cómo lo vamos a restaurar? Muy bien. Vamos a hacer nada menos que la restauración, miren acá. Pongo 2 puntos. Congreso de Huancayo, 1839. ¿Correcto? Resulta que en el Congreso de Huancayo, miren, se eligió, miren, como presidente, miren, así, como presidente restaurador del Perú, a Agustín Gamarra. Nuevamente elegido presidente Agustín Gamarra. Aquí en Huancayo lo proclaman nada menos que restaurador del Perú y fue presidente del año 1839, que se pone fin a la Confederación Peruana Boliviana hasta el 41. ¿Correcto? ¿Ya? Listo. Muy bien. Acá, vamos finalizando. Y en Agustín Gamarra, una vez nombrado presidente, vuelve, miren, vuelve a invadir, ¿qué país? Vuelve a invadir nada menos que Bolivia. Quería anexar a Bolivia al Perú. Así que él mismo dirige el ejército, pero es fusilado. Mira aquí en las imágenes, en la batalla de Ingavi. Él mismo dirige el ejército, ingresa a Bolivia, sin ese conflicto con Bolivia. Los bolivianos capturaron al presidente y rápidamente lo fusilaron a Agustín Gamarra. Y Agustín Gamarra obviamente muere y nos quedamos sin presidente. Imagínate tú, así muere uno de los personajes recontra obsesionados con Bolivia. ¿Qué sucede después de la muerte de Agustín Gamarra? Ya, hasta ahí acaba. Ya, eso ya continuamos la próxima semana. ¿Ya? Ven acá. Ahora vamos por la parte práctica. Está súper sencillo. Pon mucha atención porque acá hay varias respuestas que te vamos a hacer para tus evaluaciones. ¿Cuáles fueron los fundamentos políticos, culturales e históricos de la Confederación Peruana Boliviana? ¿Cuáles fueron esos fundamentos? Geográficos. El lago
Titicaca y la cordillera de los Andes. Esto es nada menos que geográficos, ¿no? Oye, culturales. La cultura Tiahuanaco, el imperio de los incas, el virreinato del Perú, ¿correcto? Las rebeliones de Túpac Amaru II. ¿Ah? Uy, ya sobraba, ¿no? Razones. Dice, ¿cómo se organizó política y administrativamente la confederación? Miren acá. ¿Se organizó en qué, chicos? Se organizó en 3 estados, ¿cierto? 3 estados. El nor peruano, el sur peruano y boliviano fue dividido, y el boliviano. ¿Ya? Administrativamente, políticamente, ¿qué se dio? Para la Confederación, la Constitución de 1837. Ahí está. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales Chile declaró la guerra a la Confederación Peruana Boliviana? ¿Cuál se llama, chicos? La Ley de Puertos Libres. Ya no había necesidad de desembarcar en Valparaíso, Chile, o en Argentina. ¿Y por qué? Porque si se embarcaban en puertos peruanos, de la Confederación, mejor dicho, no se les iba a cobrar impuestos. ¿Cómo explicarse la actitud traidora de los peruanos que vinieron con tropas extranjeras a atacar a nuestro propio país? Ya. ¿Cuál fue esa actitud? ¿Quiénes fueron esos? Gamarra. ¿Y quién más? Y Ramón Castilla. ¿Cómo explicarse? Es que fueron militares conservadores. Y ellos no querían que Perú o Bolivia fuese un estado, ellos querían anexar a Bolivia como si fuese una provincia más. ¿Ah? ¿Qué aspectos favorables y desfavorables presentó a la Confederación hoy? Varios. Favorables, desfavorables. Uno nada más, ¿ya? Que miren. Entre los favorables, uno, nada menos que geopolíticamente íbamos a tener mayor extensión territorial, ¿no? Mayor presencia geopolíticamente. Geopolíticamente, ¿eh? Ya con Brasil nomás nos íbamos a enfrentar. Desfavorables, bueno, uno, la división del Perú, ¿no? En el estado norperuano, surperuano, la concentración del poder en Andrés de Santa Cruz, otro también, ¿no? ¿Por qué fracasó la Confederación Peruana Boliviana? Por la división de los militares peruanos. Estaban desunidos los militares peruanos. ¿Entre quiénes? Entre liberales y conservadores. Ahí está. ¿Qué intereses representaban los caudillos militares? Intereses. Nada menos que de la extensión de grandes tierras. Representaban el dominio de grandes tierras. Y otro, iban a tener el control del poder político, ¿no? El control del poder político, ¿no? ¿Qué iban a ser los presidentes, no? ¿Ya? Del poder político. ¿Cuáles son las diferencias entre constituciones vitalicia, liberadora, autoritaria y conservadora? Ya voy a hacer en ese orden, ¿ya? En la vitalicia, el primero, vitalicia, propone
un solo presidente vitalicio para toda la vida. Iba a gobernar hasta el día de su muerte. Una constitución liberal, mayor poder al Congreso, al poder legislativo. Una autoritaria, mayor poder a quién? Mayor poder al ejecutivo. ¿Ya? Y conservadora, la limitación de derechos, ¿no?, a los ciudadanos. Por ejemplo, habían constituciones conservadoras que planteaban que la mayoría de edad se obtenía a los 25 años. ¿Ah? Imagínate. ¿Cuáles fueron las características del gobierno de Agustín Gamarra? Uy, autoritaria. Autoritaria y intervencionista. ¿Dónde quería intervenir? ¿A quién quería anexar? A Bolivia. ¿Qué posición ideológica defendían los autoritarios y los liberales? Los autoritarios, que el ejecutivo tenga mayor poder, y los liberales, que el legislativo. Que hasta el día de hoy se da, ¿no? Algunos pugnan que el legislativo tenga mayor poder que el ejecutivo y viceversa. ¿Ya? Bien, chicos, ahí está nuestro tema. Nos queda poco, estamos avanzando ya varios temas y nos vemos en nuestra asesoría. Ya, se cuidan, chao, chao.